Dicen los viejos en Morelos, entre mezquites y nopaleras, que hubo un coronel tan maldito que hasta las víboras huían de su sombra. Un hombre sin alma, que ondeaba la bandera federal no para defender la patria, sino para llenarse de poder, oro y sangre inocente. Su nombre, compadre, se pronuncia todavía con rabia contenida, Coronel Silvano Rojas, un militar que se ganó fama de verdugo quemando pueblos enteros para dar ejemplo de lo que pasaba a los que se levantaban contra el régimen. Bienvenido al canal Cuentos de Villa. Dinos desde dónde nos estás escuchando, compadre. Déjanos tu like y agárrate, porque lo que viene te va a erizar hasta los huesos. Era el año de 1912, y la Revolución Mexicana estaba en plena candela. Mientras en el norte Pancho Villa resistía y tejía su leyenda, en el sur Emiliano Zapata encendía la tierra con su grito de «Tierra y libertad». Los pueblos campesinos vivían entre la esperanza de la lucha y el infierno de los federales. Y en medio de ese fuego cruzado, apareció el coronel Rojas, un hombre de bigote recortado, uniforme siempre impecable y ojos fríos como cuchillos de obsidiana. Decían sus propios soldados que no temía ni a Dios ni al diablo. Era un cabrón que disfrutaba del sufrimiento ajeno como si fuera un entretenimiento. Cuando llegaba a un pueblo, lo primero que hacía era reunir a todos en la plaza. Caminaba despacio, con sus botas polvorientas sonando sobre las piedras, y con una voz seca anunciaba: «Aquí manda el gobierno, hijos de la mala madre. Y el que no se cuadre, lo quemo vivo». Y no eran palabras vacías. La historia que te voy a contar, compadre, comenzó una tarde en que Rojas llegó al pequeño pueblo de San Miguel de las Cañas, un caserío humilde con jacales de adobe y techos de palma, donde los campesinos apenas si sobrevivían de la milpa y el maíz. Ese día, el coronel decidió dar un ejemplo que el sur nunca olvidaría. La excusa fue sencilla: acusó a los pobladores de esconder zapatistas. En realidad, no había pruebas. Lo único que había era su maldita sed de poder y su necesidad de infundir terror. Reunió a los hombres en la plaza, separó a las mujeres y a los niños, y con una sonrisa torcida soltó la orden que heló la sangre de todos: préndanle fuego a las casas. Que aprendan estos cabrones lo que cuesta jugar a la revolución. Las llamas empezaron a lamer las paredes de adobe, a trepar por los techos de palma, a llenar el cielo con humo negro. El pueblo entero gritaba, corría, lloraba. Mujeres suplicaban de rodillas, niños buscaban refugio bajo las faldas de sus madres. Y Rojas, compadre, se quedó parado en medio de la plaza, disfrutando del espectáculo como si fuera una fiesta macabra. Dicen que una viejita llamada doña Jacinta se interpuso frente al coronel, con su rebozo chamuscado y la cara cubierta de hollín. Lo miró a los ojos y le escupió al suelo: «Eres peor que una fiera, Rojas. Pero acuérdate, donde hay sangre de campesino, tarde o temprano brota justicia». El coronel no dijo nada. Solo ordenó a uno de sus hombres empujarla, y la anciana cayó entre las piedras. Pero esas palabras quedaron clavadas en el aire como una maldición. San Miguel de las Cañas ardió toda la noche. El maíz almacenado explotaba en chispazos, los animales chillaban encerrados en los corrales, y el cielo parecía teñido de rojo. Algunos lograron escapar hacia los cerros, llevando en brazos lo poco que pudieron salvar. Otros murieron asfixiados o carbonizados dentro de sus casas. El coronel Rojas, satisfecho, dejó el pueblo reducido a cenizas. Y antes de irse, levantó su voz para que todos lo escucharan: «Así acabará todo aquel que le dé cobijo a Zapata». El humo de San Miguel no solo manchó el horizonte, también fue el mensaje que correría como viento por los pueblos del sur: la crueldad no tenía límites. Pero lo que Rojas no sabía, compadre, era que ese mismo humo iba a llegar hasta los ojos de Emiliano Zapata. Y cuando ese hombre escuchara lo que había pasado, el destino del coronel ya estaba escrito en llamas. Porque donde el pueblo llora, Zapata escucha. Y donde la injusticia prende fuego, él responde con un incendio aún más grande, el de la justicia popular. Cuando el sol volvió a salir sobre San Miguel de las Cañas, lo que quedaba del pueblo era un cementerio de cenizas. El aire olía a madera quemada, a animales calcinados y a carne chamuscada. Entre los escombros, las familias buscaban a sus muertos con las manos desnudas, levantando piedras, apartando vigas humeantes, llorando con un dolor que se clavaba en los huesos. Dicen que fue en esa mañana cuando se escuchó el lamento de doña Jacinta, la viejita que había enfrentado al coronel Rojas. Entre las ruinas de su jacal, encontró a su nieta Luz María, una guerita de apenas 8 años, muerta abrazando a su muñeca de trapo. La criatura no alcanzó a salir cuando el fuego devoró su casita. Jacinta la levantó entre sus brazos y gritó hacia el cielo: «Maldito seas, Rojas. Que el infierno te trague, cabrón». Pero ella no era la única que cargaba con su tragedia. En otra esquina del pueblo, don Mateo, un campesino de manos callosas y espalda encorvada, buscaba desesperado a su hijo mayor. Lo halló reducido a un cuerpo ennegrecido dentro del corral, junto con las gallinas y un burro que habían quedado atrapados. Don Mateo se arrodilló, hundió sus dedos en la tierra quemada y sollozó como un niño. Los testimonios cuentan que más de 30 personas murieron aquella noche. La mayoría, mujeres,
ancianos y niños que no pudieron escapar de las llamas. Los que sobrevivieron lo hicieron con la piel marcada de por vida. Entre ellos estaba Isabel, una joven que logró salir del incendio cargando a su hermanito de 2 años. Las brasas le alcanzaron la espalda y la dejaron con cicatrices que jamás se borraron. Mientras tanto, los hombres que habían sido reunidos en la plaza fueron obligados a presenciar cómo ardían sus hogares. Algunos intentaron rebelarse, pero fueron golpeados con culatazos y puestos de rodillas frente a Rojas. El coronel disfrutaba viendo la impotencia en sus ojos, y con cada súplica parecía sonreír más. «Ven, cabrones», les gritó mientras la lumbre iluminaba la noche. «Esto les pasa por andar soñando con el tal Zapata. Nadie puede contra el gobierno». El sufrimiento del pueblo no terminó con el fuego. Cuando los soldados se retiraron al amanecer, lo hicieron llevándose consigo el poco maíz que quedaba, arreando las vacas y hasta arrancando los huipiles de las mujeres que intentaban cubrirse del frío. San Miguel quedó no solo reducido a cenizas, sino también despojado de todo. La tragedia se volvió un eco que rebotó por los cerros, por las trochas y caminos de tierra. Los sobrevivientes huyeron hacia pueblos cercanos, cargando con sus historias como con cicatrices abiertas. En el mercado de Yautepec, una mujer llamada Petra relataba entre lágrimas cómo había perdido a sus 3 hijos en el incendio. En Tlayacapan, un anciano mostraba las manos quemadas que le quedaron al intentar salvar a su esposa. El horror se convirtió en corrido popular, cantado en voz baja para no despertar la ira de los federales. Ardió San Miguel de noche, el demonio lo prendió, pero Zapata en su monte ya la cuenta registró. Los pueblos del sur no necesitaban gacetas ni periódicos. La noticia del crimen del coronel Rojas corría de boca en boca, como un rumor cargado de rabia y dolor. Y cada palabra que narraba el sufrimiento iba construyendo un juramento silencioso: algún día habría justicia. Dicen que en esos días, los sobrevivientes empezaron a organizar pequeñas comitivas. Mujeres y hombres caminaban hasta Nenecuilco y otros pueblos cercanos buscando a los zapatistas. Llevaban sus lamentos como armas, pedían auxilio, suplicaban que alguien escuchara. Una tarde, bajo un mezquite seco, se reunieron algunos de ellos para decidir quién sería el portavoz. Entre ellos estaba doña Jacinta, que con sus años encima y el corazón roto, tenía más coraje que miedo. «Yo hablaré con Zapata», dijo con voz firme, aunque temblorosa. «Porque si alguien puede vengar a los nuestros, es él». El grupo asintió. Los más jóvenes cargaron tortillas envueltas en servilletas, jarros de agua y huaraches gastados. Iniciaron el camino hacia donde corría la voz de que Emiliano y sus hombres se encontraban. El sufrimiento no era solo físico, compadre. Era también espiritual. Muchos empezaron a creer que el alma del pueblo había quedado atrapada en las ruinas, que las ánimas de los niños corrían entre los jacales quemados, llorando en las noches de luna. Las mujeres rezaban con veladoras improvisadas, los hombres cargaban sus machetes como única defensa. Pero lo más fuerte era la rabia. Una rabia que no se apagaba con lágrimas, que no se calmaba con rezos. Una rabia que pedía justicia. Y en los corridos, en los rezos, en los murmullos de las cocinas, un nombre se repetía con esperanza: Zapata. Zapata vendrá. Y esa esperanza, compadre, era lo único que mantenía a los sobrevivientes en pie. El coronel Rojas había querido sembrar terror con su incendio, pero lo que realmente había sembrado era la semilla de la rebelión. Porque cada lágrima, cada cuerpo quemado, cada grito sofocado en el humo, se estaba transformando en pólvora lista para encenderse en las manos del caudillo del sur. El humo de San Miguel de las Cañas no solo ennegreció el cielo, compadre, también ennegreció el corazón de los que sobrevivieron. Y como dicen en los pueblos, las malas nuevas vuelan más rápido que el viento. No pasaron muchos días antes de que un grupo de sobrevivientes, encabezados por doña Jacinta, emprendiera camino hacia Nenecuilco, tierra natal de Emiliano Zapata y punto de reunión de muchos de sus hombres. Iban caminando descalzos, con los pies llenos de ampollas, cargando morrales vacíos y el alma hecha pedazos. El trayecto fue largo, bajo el sol que partía la tierra y la luna que congelaba los huesos. Pero el dolor era más fuerte que el cansancio. Isabel, la muchacha que había escapado con su hermanito en brazos, caminaba con la espalda vendada y aún humeante de las quemaduras. Su hermanito lloraba con hambre, pero ella lo calmaba con canciones de cuna entre susurros. Cuando por fin llegaron a un campamento zapatista, fueron recibidos con desconfianza. Los vigías, montados en caballos flacos, apuntaron sus carabinas. ¿Quiénes son y qué buscan?, gruñó uno de ellos, un moreno con sombrero ancho y bigote ralo. Doña Jacinta, sin miedo, se adelantó con el rebozo polvoso sobre la cabeza. Buscamos al general Zapata. Venimos de San Miguel de las Cañas. El nombre del pueblo hizo que los zapatistas bajaran un poco las armas. Se miraron entre ellos con gesto sombrío. Sabían que algo malo había ocurrido ahí. Fueron conducidos hasta una choza improvisada, donde Emiliano Zapata se encontraba revisando mapas y dando órdenes. El caudillo del sur, vestido con su sombrero de ala ancha y un bigote que parecía dibujar su carácter férreo,
alzó la mirada cuando escuchó el nombre del pueblo. ¿San Miguel?, preguntó con la voz grave, llena de sorpresa y alerta. ¿Qué pasó allá? Doña Jacinta no necesitó muchas palabras. Sus ojos llenos de lágrimas hablaron primero. Luego, con la voz quebrada, relató cómo el coronel Rojas había llegado con sus hombres, cómo acusó falsamente a los pobladores de esconder zapatistas, cómo ordenó prender fuego a cada casa, cómo los gritos se mezclaban con el crujir de las vigas ardiendo. Quemaron vivo a mi pueblo, mi general. A los niños, a las mujeres, a los ancianos. Nadie se salvó del horror, dijo, golpeando el suelo con su bastón. Zapata cerró los puños sobre la mesa. Los nudillos se le pusieron blancos. Sus ojos, que casi siempre reflejaban calma campesina, ardieron como brasas. ¿Y ese coronel?, preguntó con voz contenida. ¿Cómo se llama ese hijo de la mala madre? Silvano Rojas, respondió Isabel, con rabia en la garganta. El mismísimo demonio vestido de uniforme. En ese momento, el silencio invadió la choza. Los generales que acompañaban a Zapata, entre ellos Eufemio Zapata, su hermano, y el valiente Rodolfo Fierro, que había cabalgado desde el norte para unirse a las luchas del sur, se miraron entre sí. El nombre del coronel ya les era conocido. Habían escuchado de sus atrocidades en Morelos y Puebla, pero lo de San Miguel superaba cualquier rumor. Fierro, siempre impulsivo, golpeó la mesa con el puño. General, no podemos quedarnos con los brazos cruzados. A ese cabrón hay que hacerlo pagar en vida lo que hizo. Zapata alzó la mano, pidiendo calma. Luego se levantó despacio, con esa autoridad que no necesitaba gritos. Caminó hasta donde estaba doña Jacinta y la miró de frente. Madre, le dijo con respeto, le juro por esta tierra y por los huesos de nuestros ancestros que el fuego que Rojas encendió en su pueblo será el mismo que lo devore a él. Las lágrimas corrieron por las mejillas arrugadas de Jacinta. Besó la mano de Zapata, murmurando, Dios lo bendiga, general. Usted es la esperanza de los pobres. La noticia del incendio de San Miguel corrió entre los zapatistas como pólvora seca. Cada soldado, cada campesino armado, cada joven que había tomado un machete sintió el mismo ardor en el pecho. No era solo un crimen contra un pueblo, era una ofensa contra todos. Esa misma noche, alrededor de una fogata, los sobrevivientes narraron con más detalle lo sucedido. Hablaron de Luz María, la niña que murió abrazando su muñeca de trapo. Hablaron de don Mateo, que perdió a su hijo en el corral. Hablaron de Petra, que vio cómo el fuego le arrancó la vida a sus 3 pequeños. Los zapatistas escuchaban con rabia contenida. Algunos se persignaban, otros escupían al suelo, otros afilaban sus machetes con piedras mientras murmuraban maldiciones contra el coronel. Eufemio, con la voz ronca por el aguardiente, dijo entre dientes, ese cabrón no duerme tranquilo mucho tiempo más. Zapata permaneció en silencio, mirando el fuego de la fogata. En sus ojos no había solo furia, sino también una decisión fría. No era la primera vez que escuchaba de pueblos arrasados, pero lo de San Miguel tenía un peso distinto. Tal vez porque habían sido campesinos como él, gente que sembraba maíz, que criaba bestias, que vivía del sudor de su frente. Su gente, en el fondo, sabía que este crimen no podía quedar impune, porque si lo dejaba pasar, otros coroneles seguirían quemando pueblos, convencidos de que la impunidad los protegía. Al amanecer, Emiliano se levantó y reunió a sus hombres. Frente a todos, con la voz firme, anunció, el coronel Silvano Rojas ha sembrado terror en San Miguel. Ha matado a inocentes, ha quemado las casas de nuestra gente. Y eso, compadres, no se perdona. Vamos a darle la respuesta que merece, y será el mismo pueblo quien dicte su sentencia. Los zapatistas respondieron con un rugido de aprobación. Algunos levantaron los fusiles, otros los machetes. La rabia se transformaba en fuerza. Así, compadre, fue como la noticia del crimen de San Miguel llegó a oídos de Zapata. Y desde ese momento, el destino del coronel Rojas quedó marcado. Porque cuando un pueblo clama justicia y un líder como Zapata escucha, no hay infierno que pueda salvar al culpable. El sol apenas asomaba por entre los cerros cuando Emiliano Zapata reunió a sus hombres bajo una arboleda de huizaches. El rocío aún humedecía la tierra y el canto de los gallos se mezclaba con el relincho de los caballos. Pero aquel amanecer no traía calma, traía la promesa de venganza. Zapata, con el sombrero echado hacia atrás y las manos apoyadas en la cintura, observaba a la tropa. Había allí hombres curtidos por la guerra y muchachos apenas salidos de la adolescencia, todos armados con lo que podían, carabinas viejas, machetes relucientes, pistolas heredadas de sus padres. Compañeros, dijo con voz firme, ya conocen la desgracia de San Miguel de las Cañas. Ese coronel Rojas pensó que podía quemar un pueblo y quedar impune. Pero aquí nadie queda sin cuentas. El que derrama sangre inocente, tarde o temprano la paga con la suya. Un murmullo de aprobación recorrió el grupo. Algunos hombres golpearon el suelo con las culatas de sus fusiles, otros levantaron el machete al cielo. Eufemio, su hermano, tomó la palabra con la vehemencia que lo caracterizaba,
pues que estamos esperando, Emiliano. Vamos ya mismo a arrancarle la cabeza a ese cabrón. Pero Zapata alzó la mano, pidiendo silencio. No, Eufemio. Esto no se hace con arrebato. Se hace con justicia. Si salimos corriendo como toros bravos, caeremos en su trampa. Ese coronel es astuto y tiene hombres armados hasta los dientes. Hay que pensar bien cada paso. Fue entonces cuando Rodolfo Fierro, con su voz seca y sus ojos que parecían medir la muerte, intervino: general, con su permiso. Ese Rojas no solo merece morir, merece que el pueblo lo vea pagar. La mejor manera de hacerlo no es emboscándolo en el camino, sino cazándolo en el mismo lugar donde se esconde. Zapata asintió despacio. Fierro tenía razón. El mensaje debía ser tan grande como el crimen. Mandó a llamar a Nicanor, uno de los mejores exploradores zapatistas. Delgado, ágil como venado, conocía cada vereda y cada cañada de la región. Nicanor, le dijo Zapata, necesito que averigües dónde está ese coronel y cuántos hombres lo rodean. No quiero rumores, quiero certeza. El muchacho se persignó y salió montado en su caballo hacia las tierras bajas, con el polvo tragándose su silueta. Mientras tanto, Zapata reunió a sus generales alrededor de un petate extendido en el suelo. Sobre él dibujó con una ramita un mapa improvisado: cerros, ríos, veredas, pueblos cercanos. Rojas no se moverá mucho, explicó. Después de quemar San Miguel, seguro está confiado, pensando que nos tiene con miedo. Debe de estar acampando cerca, tal vez en alguna hacienda tomada. Allí nos espera, creyendo que el pueblo seguirá callado. Se inclinó y golpeó el suelo con el dedo. Pero el pueblo no calla. Y nosotros no perdonamos. La estrategia empezó a tomar forma. Se dividirían en 3 grupos: el de vanguardia, encabezado por Eufemio, que entraría de frente simulando un ataque directo; el de flanqueo, dirigido por Fierro, que cerraría el paso a los federales cuando intentaran huir; el central, liderado por Zapata, que esperaría el momento justo para entrar y atrapar al coronel vivo. Porque esa era la instrucción más importante: Rojas debía ser capturado, no muerto en batalla. El pueblo tenía que verlo rendir cuentas. Este no será un simple enfrentamiento, advirtió Zapata, mirando a sus hombres uno por uno. Este será un juicio popular. Y será la gente de San Miguel la que dicte la sentencia. Los presentes asintieron. La idea les llenaba el pecho de orgullo. Esa tarde, el campamento zapatista se convirtió en un hervidero de actividad. Los armeros revisaban las balas, los herreros improvisados arreglaban machetes mellados, las mujeres que acompañaban la tropa preparaban tortillas y frijoles para la marcha. Los caballos eran ensillados, sus crines trenzadas para la batalla. Los sobrevivientes de San Miguel, mientras tanto, observaban en silencio. Isabel se acercó a Zapata y le entregó la muñeca chamuscada de su hermanita. Guárdela, mi general, para que no olvide por qué peleamos. Zapata tomó el juguete con respeto y lo guardó en el bolsillo de su chaqueta. No lo olvidaré jamás, respondió con voz grave. Pasaron 2 días antes de que Nicanor regresara. Llegó cubierto de polvo, jadeante, con la mirada encendida. Mi general, anunció, lo encontré. El coronel Rojas está en la hacienda de Santa Gertrudis, a unas 5 leguas de aquí. Tiene consigo unos 60 hombres bien armados, pero confían en que nadie se atreverá a atacarlos. Están borrachos, celebrando su victoria. Un murmullo recorrió el campamento. Era la oportunidad perfecta. Zapata se puso de pie y con una voz que cortaba el aire como machete, dijo: entonces, compadres, la suerte está echada. Partimos mañana al amanecer. Que cada quien afile su machete, que cada fusil esté cargado. Vamos no solo a pelear, vamos a hacer justicia en nombre de los inocentes. Los hombres respondieron con un grito unísono: tierra y libertad. Esa noche, el campamento se iluminó con fogatas y el murmullo de los corridos. Algunos cantaban versos improvisados que decían: Rojas quemó San Miguel, pero pronto ha de pagar, Zapata ya dio la orden, y lo van a ajusticiar. Los más jóvenes temblaban de nervios, pero al mismo tiempo sentían el pecho inflarse con valor. Los viejos afilaban sus machetes con calma, como quien prepara un ritual. En el centro, Zapata permanecía en silencio, mirando la muñeca de trapo chamuscada que Isabel le había entregado. En ese objeto sencillo, veía reflejado todo el dolor de un pueblo, y también toda la fuerza de la justicia que estaba por desatarse. Antes de dormir, reunió de nuevo a sus generales. Mañana no habrá piedad para el coronel ni para los que lo siguen. Pero recuerden, el pueblo será el juez. Nosotros solo abriremos el camino. Así, bajo las estrellas, quedó sellado el destino de Silvano Rojas. El fuego que había encendido en San Miguel pronto volvería a arder, pero esta vez en su contra. Porque Zapata había decidido que no bastaba con vengar al pueblo, había que dar un ejemplo que retumbara en todo México. El amanecer del tercer día llegó envuelto en una bruma ligera. Los grillos guardaron silencio y los gallos entonaron su canto al unísono, como si también anunciaran la marcha. Los zapatistas estaban listos,
caballos ensillados, cartucheras cruzadas en el pecho y machetes afilados que brillaban con los primeros rayos de sol. Zapata, con el rostro sereno y los ojos encendidos, montó a su caballo, haz de oros. Alzó la voz para que todos lo escucharan: hoy se hace justicia, compañeros. Hoy el pueblo de San Miguel tendrá su palabra. El grito de «Tierra y libertad» retumbó como trueno entre los cerros. La columna partió rumbo a la hacienda de Santa Gertrudis, donde el coronel Rojas celebraba su falso triunfo. El avance silencioso, el camino no era fácil. Había que cruzar arroyos secos, barrancas estrechas y senderos cubiertos de piedras filosas. Pero los hombres avanzaban sin quejarse, pues cada paso los acercaba a la justicia. Nicanor, el explorador, iba al frente guiando la tropa. Conocía cada vereda oculta, cada sendero entre mezquites y nopaleras. Gracias a él, la columna evitó pueblos y caminos principales para no ser detectada por espías federales. El silencio era casi absoluto. Solo se escuchaba el resoplido de los caballos y el tintinear de las armas. Los hombres sabían que no marchaban hacia una simple batalla, sino hacia un acto que quedaría grabado en la memoria del pueblo. La hacienda del coronel. Al caer la tarde, desde lo alto de un cerro pudieron ver a lo lejos la hacienda de Santa Gertrudis. Era una construcción antigua, con gruesos muros de adobe y piedra, rodeada por campos de maíz marchito y magueyes. En el patio se distinguían los movimientos de los soldados federales. El humo de las fogatas se elevaba perezoso y llegaban hasta los zapatistas las risas y el sonido de guitarras desafinadas. Los hombres de Rojas estaban ebrios, confiados, creyendo que la guerra se había ganado con el fuego contra campesinos indefensos. Zapata observó la escena con calma, como un jaguar que estudia a su presa. «Están ciegos de soberbia», murmuró. «Y eso los va a enterrar». Preparativos para la infiltración. Reunió a sus generales en un claro entre los mezquites. Sobre la tierra dibujó un nuevo esquema. Eufemio entraría por el camino principal con 20 hombres, fingiendo un ataque frontal. Fierro se colocaría en el flanco derecho, cortando la posible huida de los federales hacia el río. Nicanor y otros 5 hombres se infiltrarían por los corrales traseros, para cerrarles el paso desde adentro. Zapata esperaría con la reserva, oculto en la arboleda cercana, para dar el golpe final. «No olviden», dijo con voz firme, «el coronel debe ser tomado vivo. Es al pueblo a quien debe responder, no a nuestras balas». Los hombres asintieron, aunque algunos murmuraron entre dientes que preferirían atravesarlo de inmediato. Zapata los miró severo: «El que desobedezca esta orden, me desobedece a mí. Y yo no perdono la indisciplina». El silencio se hizo pesado. Nadie volvió a replicar. El espía capturado cuando la noche comenzaba a cubrir la hacienda con su manto oscuro, un incidente estuvo a punto de arruinar el plan. Uno de los centinelas zapatistas interceptó a un hombre que merodeaba cerca de la arboleda. Era un espía del coronel, enviado para vigilar los alrededores. Lo llevaron ante Zapata. El prisionero temblaba, sabiendo que la muerte podía caerle en cualquier momento. «¿Quién te mandó?», preguntó Emiliano. «El coronel Rojas», balbuceó el hombre. «Me dijo que cuidara los cerros, que no confiaba en que ustedes se quedaran quietos». Zapata lo miró fijamente. Después de un largo silencio, habló: «No voy a matarte. Quiero que regreses con tu coronel y le digas esto, que Zapata viene por él, que no hay escondite que lo salve». El espía abrió los ojos sorprendido. ¿Me deja ir?» «Vete», ordenó Emiliano. «Pero dile la verdad. Y dile que su tiempo se acabó». El hombre corrió despavorido hacia la hacienda. Los generales miraron a Zapata con duda. «¿Seguro, Emiliano?», preguntó Fierro. «Ese perro va a advertirles». Zapata negó con calma. «No, Rodolfo. Lo que va a hacer es llenarlos de miedo. Y el miedo debilita más que las balas». La noche antes del asalto la tropa acampó en silencio a media legua de la hacienda. Nadie encendió fogatas. Solo se repartieron tortillas frías, frijoles secos y tragos de mezcal para templar el cuerpo. Algunos hombres rezaban en voz baja, otros afilaban su machete bajo la luz tenue de la luna. Los más jóvenes temblaban, pero trataban de ocultarlo. Zapata caminaba entre ellos, observando, alentando con palabras cortas: «Ya falta poco. Recuerden San Miguel. No peleamos por venganza, peleamos por justicia». Isabel, la mujer que había entregado la muñeca de su hermana, también estaba allí, refugiada con otras familias que acompañaban al ejército. Se acercó a Emiliano y le dijo: «Mañana, cuando lo atrape, déjeme verlo. Necesito mirarlo a los ojos antes de que pague». Zapata inclinó la cabeza. «Así será, hermana. Así será». El último consejo. Ya entrada la medianoche, Zapata llamó a sus capitanes. El fuego de una pequeña lámpara de aceite iluminaba sus rostros tensos. «Escúchenme bien», dijo Emiliano. «Mañana al alba comenzamos. Eufemio, tú provocarás el ruido necesario para atraerlos. Fierro, tu gente debe estar lista para cerrarle el paso a los que intenten escapar. Nicanor, tu misión es clave. Si fallas en tomar los corrales,
Rojas tendrá por dónde huir. Todos asintieron. Y recuerden una última cosa, el pueblo de San Miguel espera justicia. No podemos fallarles. Al terminar, el silencio volvió a adueñarse del campamento. Cada hombre se recostó sobre su zarape, con el fusil abrazado como si fuera parte de su cuerpo. La luna seguía su camino por el cielo, y entre sueños y desvelos, cada zapatista pensaba en la batalla que amanecía a solo unas horas de distancia. Amanecer de justicia. Cuando el primer gallo cantó, los hombres ya estaban de pie. El aire era frío, y el rocío cubría las hojas de los magueyes como lágrimas brillantes. Zapata montó a su caballo y levantó el machete hacia el cielo. Ha llegado la hora, compañeros. Un rugido de voces respondió: tierra y libertad. La columna comenzó a moverse, silenciosa pero decidida, como una sombra que avanzaba hacia la hacienda. Cada paso los acercaba al destino del coronel Rojas, que aún dormía borracho, sin imaginar que el amanecer traería consigo el principio de su fin. El sol apenas asomaba entre los cerros cuando la columna zapatista se desplegó en torno a la hacienda de Santa Gertrudis. El aire olía a tierra húmeda y pólvora vieja, un silencio espeso cubría la llanura, como si la naturaleza misma aguardara el choque inminente. En el patio, los soldados federales seguían adormilados tras la borrachera. Algunos roncaban bajo los corredores, otros apenas comenzaban a encender fogatas para preparar café ralo. El coronel Rojas dormía en la recámara principal, rodeado de botellas vacías y con dos mujeres que le servían de compañía. Zapata, oculto entre los magueyes con su reserva, observaba con ojos de jaguar. «Es ahora», susurró. «Que empiece el ruido». El primer golpe. Eufemio Zapata fue el encargado de abrir la danza. Con 20 hombres apareció por el camino principal, disparando al aire y gritando: «¡Viva Zapata! ¡Tierra y libertad!». Los federales despertaron sobresaltados. Algunos cayeron de bruces tratando de empuñar sus rifles, otros tropezaron aún mareados por el alcohol. El caos se adueñó del patio. «¡Nos atacan!», gritó un sargento mientras corría en calzones buscando su pistola. Las campanas de la hacienda comenzaron a sonar como alarma. Los primeros tiros de fusil resonaron, levantando polvo y eco en los corredores de adobe. Fierro cierra la trampa. Mientras tanto, Rodolfo Fierro y sus hombres ya se habían posicionado en el flanco derecho. Cuando un grupo de federales intentó huir hacia el río, Fierro apareció como un rayo. «¿Dónde, hijos de la mala madre?», tronó su voz. Con sus carabinas descargaron una lluvia de plomo que obligó a los soldados a retroceder despavoridos. Los caballos relinchaban, las puertas se azotaban, y el olor a pólvora se mezclaba con el del estiércol y el miedo. Nicanor y la sorpresa por atrás. Nicanor, ágil como coyote, se coló por los corrales con 5 hombres. Apenas un mozo de la hacienda alcanzó a dar la voz de alarma cuando el machete de un zapatista cortó el aire y lo hizo callar. En cuestión de minutos, Nicanor ya tenía asegurada la retaguardia. Los federales estaban cercados. «Ni por delante ni por detrás, cabrones», gritó levantando su rifle. El cerco estaba completo. El coronel despierta en la recámara principal. El coronel Rojas despertó con el estruendo. Despeinado, con la camisa abierta y la pistola en mano, salió tambaleándose al corredor. «¿Qué carajos pasa?», rugió. Un teniente se acercó jadeando. «Mi coronel, es Zapata. Nos tienen rodeados». Los ojos de Rojas se desorbitaron. «Imposible. Ese indio no tendría los huevos de venir hasta aquí». Pero otro disparo lo hizo agacharse. Comprendió que la realidad lo alcanzaba. «Resistan, cobardes. Mátenlos a todos», gritó mientras descargaba su pistola hacia la nada. El choque en el patio. El enfrentamiento se volvió un hervidero. Los federales, desesperados, disparaban sin puntería desde las ventanas y corredores. Los zapatistas respondían con ráfagas precisas, avanzando de sombra en sombra. El polvo del patio se levantaba con cada bala que reventaba el suelo. Los gritos de heridos mezclaban súplicas y maldiciones. Un soldado federal, enloquecido, se lanzó con la bayoneta hacia Eufemio, pero éste lo recibió con un machetazo seco que lo tiró de espaldas. «Ándele, cabrón. Aquí se paga lo que se debe», rugió Eufemio. Zapata da el paso al frente. Cuando la confusión alcanzó su punto máximo, Emiliano apareció montado en su caballo, avanzando por la entrada principal con la bandera de «Tierra y Libertad» ondeando. Su sola presencia hizo temblar a los federales. «Aquí está Zapata, hijos del pueblo», tronó su voz. El grito de sus hombres retumbó: «¡Viva el caudillo del sur!». El efecto fue inmediato. Muchos soldados federales dejaron caer las armas, otros retrocedieron sin rumbo. El mito de Zapata los derrotaba incluso antes del plomo. El encuentro con Rojas. El coronel, viendo la marea en su contra, intentó huir hacia los establos. Pero allí lo esperaba Nicanor con sus hombres. «Alto ahí, coronel», le gritó. Rojas disparó 2 veces, hiriendo a un zapatista en el brazo. Estaba a punto de montar un caballo cuando un disparo certero de Fierro le voló el sombrero, dejándolo aturdido. Antes de que pudiera reaccionar, Eufemio lo derribó de un golpe.
Lo arrastraron por el patio hasta ponerlo de rodillas frente a Zapata. El silencio se hizo de pronto, como si el tiempo se detuviera. El cara a cara el coronel, sudoroso y con la cara llena de polvo, levantó la vista hacia Emiliano. «Maldito indio», escupió. «No sabes con quién te metes». Zapata lo miró con calma, sin parpadear. «Me meto con un asesino que incendió a un pueblo de inocentes. Y hoy vas a responder por ello». Rojas rió con desprecio, mostrando los dientes manchados de tabaco. «¿Responder? ¿Ante ti? Yo solo respondo al gobierno». Emiliano se inclinó un poco hacia él. «No, coronel. Responderás ante el pueblo». Los zapatistas rugieron de acuerdo. El silencio después del estrépito. Los últimos federales arrojaron sus armas. Algunos fueron reducidos, otros escaparon por veredas, pero ya no tenían fuerza. El asalto había terminado. La hacienda, que horas antes era un nido de soberbia, ahora estaba tomada por el pueblo armado. Los corredores se llenaban de mujeres y hombres que llegaban desde San Miguel, avisados del combate. Isabel, la mujer que había pedido justicia, caminó hacia el prisionero. Se detuvo frente a él, mirándolo con un odio contenido que quemaba más que cualquier fuego. «¿Lo reconoce?», preguntó Zapata. Ella asintió con lágrimas en los ojos. «Es el mismo que dio la orden, el que se reía mientras quemaban a mi hermana». Rojas intentó apartar la mirada, pero Isabel lo obligó a sostenerla. «Que Dios te juzgue, desgraciado». El pueblo recupera la voz con el coronel capturado. Los hombres comenzaron a repartir maíz, frijol y ganado entre las familias que habían sido despojadas. La gente lloraba, gritaba, se abrazaba, no podían creer que por fin tenían al verdugo de rodillas. Zapata levantó la voz: «Este hombre será juzgado aquí, por el pueblo de San Miguel». El rugido de aprobación resonó como trueno. El destino del coronel estaba marcado. La plaza de San Miguel estaba llena como nunca antes. Campesinos, mujeres, niños y ancianos se habían reunido desde la madrugada, convocados por el rumor que corría como pólvora: el coronel Rojas había sido capturado. El aire estaba cargado de expectativa. Algunos lloraban de emoción, otros apretaban los puños con rabia contenida. En el centro, una tarima improvisada con tablas y costales de maíz servía de tribunal popular. Allí, de pie, Zapata esperaba, con el machete apoyado en la cintura y los ojos encendidos. A un lado, de rodillas, con las manos atadas, estaba el coronel Rojas. Sus ropas estaban manchadas de polvo y sangre seca, su bigote desordenado, sus ojos altivos, aunque en el fondo temblaban. El inicio del juicio. Zapata levantó la voz para que todos lo escucharan: «Hombres y mujeres de San Miguel. Hoy no habla un caudillo, hoy habla el pueblo. Este hombre que ven aquí es el responsable de las llamas que devoraron sus casas, de las lágrimas de sus hijos y de la sangre derramada de inocentes». Un murmullo recorrió la plaza. Algunos gritaron: «Cuelguen al asesino», otros pedían silencio para escuchar. «No seremos como ellos, que matan sin juicio», continuó Emiliano. «Aquí habrá palabra, aquí habrá memoria. Que hable el pueblo, y que cada voz sea un golpe de verdad». El testimonio de Isabel. La primera en subir a la tarima fue Isabel, la mujer de ojos cansados que había entregado la muñeca de su hermana a Zapata. «Mi nombre es Isabel García», dijo con voz quebrada, pero firme. «Este hombre, este coronel, dio la orden de prender fuego a nuestras casas. Yo lo vi reírse mientras mi hermana Antonia gritaba atrapada entre las llamas. Se detuvo un instante, las lágrimas corriendo por su rostro. Mi hermana murió abrazada a esa muñeca que ahora guardo. ¿Qué justicia hay en eso? ¿Qué perdón merece un hombre que se burla del dolor de los pobres?». La multitud rugió de indignación. Rojas apretó los labios, intentando sostener la mirada, pero Isabel lo fulminó con sus ojos llorosos. El viejo don Tomás. Después subió un anciano encorvado, don Tomás, conocido por todos como el más viejo del pueblo. «Tengo 80 años», dijo con voz temblorosa, «y nunca vi tanta crueldad. A mi hijo lo colgaron de un mezquite solo por negarse a entregar su yunta de bueyes. Este coronel lo ordenó. Yo recogí su cuerpo con mis propias manos». El silencio cayó pesado sobre la plaza. Las lágrimas del viejo eran como cuchillos para el corazón de todos. «Yo no pido venganza», agregó. «Pido justicia. Que se sepa la verdad y que nunca más un hombre como él pise nuestra tierra». El testimonio de los niños. 3 pequeños, huérfanos de San Miguel, subieron de la mano. Uno de ellos, apenas de 10 años, habló con voz firme, como si el dolor lo hubiera envejecido antes de tiempo. «Mi papá y mi mamá murieron en el incendio. Yo los vi caer, yo los vi. Y este hombre», señaló al coronel con rabia inocente, «este hombre dijo que éramos animales, que no merecíamos vivir». El pueblo entero contuvo el aliento. Muchos lloraban abiertamente. El coronel trató de girar la cabeza, evitando las miradas que lo atravesaban como cuchillos. El coronel habla finalmente. Zapata ordenó que el acusado pudiera decir su palabra. «Rojas», dijo Emiliano, «el pueblo te ha señalado. ¿Qué tienes que decir?». El coronel respiró hondo,
forzando un tono arrogante, hice lo que me ordenaron. Cumplí mi deber como soldado de la Federación. Ustedes son rebeldes, bandidos, enemigos del progreso. Quemé ese pueblo para dar un ejemplo. Si tuviera que hacerlo de nuevo, lo haría. Un rugido de furia recorrió la multitud. Algunos hombres intentaron abalanzarse sobre él, pero Zapata levantó la mano. Silencio, tronó. Aquí no somos bestias, aquí hablamos con justicia. La palabra de Zapata Emiliano caminó despacio frente a todos, como un maestro en el aula del pueblo. Oyeron sus palabras, compadres. Para este coronel, ustedes no son personas, son animales. Para él, quemar un pueblo es un deber. Para él, el dolor de los pobres es un simple ejemplo. Se detuvo y señaló al prisionero. El gobierno lo hizo coronel, pero fue el pueblo quien lo vio prender fuego. ¿Quién tiene más derecho a juzgarlo? El pueblo. Rugió la multitud al unísono. El veredicto popular. Zapata levantó la voz. Entonces que hable el pueblo. ¿Culpable o inocente? El grito fue unánime, ensordecedor, culpable, culpable. Algunos alzaban machetes, otros lloraban, otros simplemente repetían la palabra como un rezo. Zapata inclinó la cabeza, solemne. El pueblo ha hablado. El coronel Rojas es culpable de crímenes contra inocentes, culpable de incendiar casas, culpable de burlarse del dolor humano. Se acercó al prisionero, lo miró fijamente y sentenció: tu condena será dictada por la misma tierra que quisiste devorar con fuego. El murmullo del pueblo, el murmullo se convirtió en clamor. Las mujeres pedían que lo vieran arder como sus casas, los hombres exigían colgarlo en la plaza, otros pedían entregarlo al fuego de la tierra. Isabel, con el rostro enrojecido por las lágrimas, alzó la voz: que sienta lo mismo que sentimos nosotros. Que pruebe el calor del fuego que nos arrebató todo. El pueblo aprobó con un rugido. Zapata levantó la mano y habló: no somos verdugos, pero tampoco cobardes. El coronel Rojas pagará con su vida, y lo hará frente al mismo pueblo que intentó borrar de la tierra. El último acto de la justicia. La multitud comenzó a preparar el lugar del castigo. Los hombres recogieron madera, las mujeres trajeron ramas secas, y los niños observaban con los ojos muy abiertos, aprendiendo que la justicia, aunque dura, también es memoria. El coronel, por primera vez, palideció. La altivez en sus ojos se quebró por un instante. Comprendió que su destino ya no dependía de armas ni de grados militares, sino de la voz unánime del pueblo que había despreciado. Y así, bajo el sol ardiente de Morelos, se selló la condena del coronel Rojas: moriría por el mismo fuego con el que creyó dominar al pueblo. El sol del mediodía caía con fuerza sobre San Miguel de las Cañas. El calor era insoportable, pero nadie se movía. Toda la plaza estaba llena. Campesinos, mujeres, niños y ancianos habían llegado para presenciar el acto final de justicia contra el coronel Rojas. El prisionero estaba sentado sobre un tronco, con las manos atadas y la mirada fija en el suelo. Por primera vez, sus gestos de altivez y soberbia habían desaparecido. Cada respiración le recordaba que no era más que un hombre, vulnerable y condenado por las víctimas que había creado. Zapata caminaba lentamente frente a él, con su machete al cinto, observando el rostro del coronel y de quienes lo habían sufrido. Sus ojos eran fuego y sombra, reflejaban la rabia del pueblo, pero también la calma de quien sabe que hace justicia. La preparación del fuego. Los hombres comenzaron a amontonar leña alrededor del tronco donde estaba el coronel. Cada rama, cada ramita, cada palo seco era recolectado por campesinos que habían perdido todo: sus hogares, sus animales, sus familiares. La leña representaba no solo el castigo físico, sino también el peso del dolor colectivo. Isabel, con lágrimas en los ojos, sostuvo la muñeca chamuscada de su hermana, mientras susurraba: que sienta lo que nosotros sentimos, que arda en el fuego de su injusticia. El ambiente estaba cargado de tensión. Nadie respiraba fuerte, pero todos sentían como la justicia se aproximaba como un río que arrastra todo a su paso. Últimas palabras del coronel. El coronel Rojas levantó la cabeza, intentando aparentar valor. Esto es un abuso, gritó. No tienen derecho. Zapata se detuvo frente a él y, con voz firme pero sin ira desmedida, respondió: tienes razón, Rojas. No tenemos derecho a robar la justicia de nadie, ni a vengarnos por placer. Pero sí tenemos derecho a que pagues por tus crímenes frente a quienes sufrimos tu fuego. Rojas tragó saliva y bajó la cabeza. Por primera vez, entendió que aquel acto no era una venganza personal de Emiliano, sino la justicia del pueblo. El encendido del fuego. Eufemio y Fierro encendieron las primeras llamas, y el humo comenzó a subir lentamente hacia el cielo. Era un humo que olía a madera seca y justicia popular. Las llamas lameron la leña que rodeaba al coronel, creando un espectáculo aterrador, pero cargado de simbolismo. El coronel intentó gritar, pero la multitud permaneció en silencio. No era un espectáculo de entretenimiento, sino un recordatorio de que los actos de crueldad tienen consecuencias. Isabel se acercó un paso, temblando de emoción y miedo. Zapata la observó y asintió con suavidad,
como diciéndole que estaba bien sentir su dolor transformado en justicia. El pueblo observa. Los habitantes de San Miguel no gritaron, no festejaron, simplemente observaron. Cada mirada era un testimonio, cada lágrima un eco de lo que habían perdido. Los niños que habían sobrevivido al incendio miraban con asombro y comprensión, aprendían que la justicia puede ser dura, pero necesaria. El viejo don Tomás murmuró para sí mismo, así cuentan en los pueblos, que ningún coronel se atreva a quemar San Miguel otra vez. La moral de la historia se impregnaba en el aire, mezclándose con el humo de la leña. La justicia no era solo castigo físico, sino memoria y advertencia. Reflexión de Zapata. Zapata permanecía al lado del fuego, observando la escena. Reflexionó en silencio, mientras la leña crepitaba: no peleamos por odio, ni por venganza ciega. Luchamos para que los pobres, los campesinos y los inocentes tengan voz. Para que nadie olvide que la injusticia trae consecuencias. Su mirada se elevó hacia el cielo, hacia los cerros que rodeaban San Miguel, como buscando la bendición de la tierra. Así recuerdan en cada pueblo de Morelos, que la justicia puede ser firme, pero también justa. El fin del coronel. Con cada segundo, el fuego devoraba las últimas barreras que sostenían al coronel. Sus gritos se apagaron lentamente, reemplazados por el crujido de la madera y el rugido de los hombres y mujeres que habían sufrido su crueldad. Finalmente, el humo se elevó en columnas negras hacia el cielo, y quedó claro que aquel hombre que había destruido un pueblo ya no existía. La justicia popular había cumplido su ciclo: acto, juicio y ejecución. La reacción del pueblo. Un suspiro colectivo recorrió la plaza. Algunos hombres cayeron de rodillas, otros abrazaron a familiares, otros simplemente miraron al horizonte, como si el aire limpio que entraba desde el campo les devolviera algo que habían perdido: la esperanza. Isabel sostuvo la muñeca chamuscada y la levantó al cielo. Ahora puedes descansar, hermana. Ahora la tierra vuelve a nosotros. Zapata, a su lado, asintió con solemnidad. Así cuentan en los pueblos, Isabel. Así recuerdan en cada vereda y cada rancho. La justicia no se olvida, compadre. Y el que causa daño sabe que el pueblo tiene memoria. La enseñanza. El acto concluyó con un silencio respetuoso. La gente comenzó a dispersarse lentamente, llevando consigo la certeza de que la justicia puede ser dura, pero también necesaria para mantener la dignidad de los inocentes. Zapata reunió a sus generales y les habló: hoy no solo castigamos a un hombre. Hoy enseñamos que la injusticia no permanecerá impune, que el pueblo siempre tendrá voz. Fierro y Eufemio asintieron, mientras el humo del fuego se elevaba sobre San Miguel, marcando la memoria del lugar y el destino de quienes lo destruyeron. El recuerdo del incendio y la captura del coronel Rojas se convertiría en leyenda, un relato que se contaría de generación en generación, para que nadie olvidara que la justicia del pueblo, aunque firme, es necesaria. El sol comenzaba a caer sobre San Miguel de las Cañas, tiñendo los cerros de un rojo intenso, como si el cielo mismo recordara lo sucedido. La plaza estaba vacía, salvo por algunos hombres que recogían restos de leña y cenizas, y por mujeres que consolaban a niños que aún miraban con ojos grandes y asombrados lo que había pasado. Zapata permanecía en silencio, montado sobre su caballo, observando el horizonte. Su rostro mostraba cansancio, pero también serenidad. La justicia había sido hecha, pero él sabía que su labor no terminaba ahí. La memoria del pueblo debía permanecer viva. El pueblo aprende. Isabel se acercó a Emiliano con la muñeca chamuscada en sus manos. Mi general, dijo con voz suave, gracias. Gracias por no dejarnos sin voz, por no dejarnos solos. Zapata inclinó la cabeza, tomando la muñeca con cuidado. El valor no está solo en pelear, Isabel, respondió. Está en recordar, en levantar la voz cuando otros quieren silenciarnos. Hoy el pueblo habló, y hoy el pueblo fue escuchado. Las mujeres y los niños comenzaron a regresar a sus hogares, llevando consigo la certeza de que ningún tirano podría arrebatarles la dignidad. El incendio que Rojas provocó ya no era solo un recuerdo de dolor, era también un símbolo de justicia cumplida. Reflexión de Emiliano Zapata. Zapata caminó entre los hombres, saludando, abrazando y reconfortando a los más jóvenes. Sus pensamientos se elevaron más allá de San Miguel, hacia toda Morelos y el sur de México. La injusticia puede prender fuego a las casas, robar animales, destruir vidas, murmuró. Pero la memoria del pueblo siempre será más fuerte que el miedo. Mientras haya hombres y mujeres dispuestos a levantar la voz, ningún tirano permanecerá impune. Se detuvo en el centro de la plaza, frente a donde había estado el coronel Rojas. Miró las cenizas y el humo que aún subía al cielo. Así cuentan en los pueblos, dijo, en voz alta para que todos escucharan. Así recuerdan en cada rancho y en cada vereda. La justicia puede ser dura, pero justa. La memoria del pueblo es un fuego que nadie puede apagar. La lección para el futuro. Los generales de Zapata se acercaron, admirando la calma con la que su líder transmitía enseñanza y reflexión. General, dijo Fierro, muchos pensarán que esto fue solo venganza. Zapata negó con suavidad. No, Rodolfo, no es venganza. Venganza es ciega y destruye tanto al culpable como al inocente.
Esto es justicia. Justicia con testigos, con palabra, con memoria. Aquí el pueblo vio, el pueblo juzgó, y el pueblo dictó sentencia. Eso es lo que nos hace fuertes. Eso es lo que nos hace libres. Eufemio, con su habitual impetuosidad, murmuró, ¿y si otro Rojas aparece mañana? Entonces volveremos a recordarles que el pueblo no olvida, respondió Emiliano con voz firme, que cada injusticia deja huella, y que cada acto cruel será enfrentado con la fuerza de quienes aman la vida y la justicia. La memoria de San Miguel Isabel se despidió de Zapata, tomando su mano y apretándola con fuerza. Gracias por recordarnos que no estamos solos, dijo. Gracias por devolvernos la esperanza. Recuerden siempre, contestó Emiliano, que la justicia no viene de un hombre solo. Viene del valor colectivo, de la memoria compartida y de la firme decisión de nunca olvidar. Los pobladores comenzaron a reconstruir lo que el fuego había consumido. No sería fácil, pero sabían que ahora podían hacerlo con la cabeza en alto, con la seguridad de que el terror que sembró Rojas no volvería a gobernar sus vidas. La justicia popular el día pasó, y mientras el sol se ocultaba tras los cerros, la historia de San Miguel ya empezaba a recorrer las veredas y caminos cercanos. Los hombres del pueblo contaban la captura del coronel, el juicio, la sentencia y la ejecución. Cada relato se adornaba con detalles, pero la esencia permanecía. El pueblo se levantó, vio la injusticia, y actuó para proteger a los suyos. Zapata observaba desde la distancia, sin interferir, dejando que la memoria del pueblo se consolidara. Así recuerdan en cada pueblo del sur, dijo en voz baja, que nadie olvide, la injusticia puede ser fuerte, pero la voz del pueblo es más fuerte aún. La moral de la historia. Mientras la noche caía, Emiliano reflexionaba sobre todo lo ocurrido. El poder no está en las armas ni en los grados militares. El poder verdadero reside en la memoria, en la voz y en la justicia del pueblo. Los tiranos pueden prender fuego a casas y asesinar inocentes, pero no pueden apagar la verdad. Mientras los hombres y mujeres recuerden y actúen, la justicia prevalecerá. Se inclinó sobre su caballo y miró las estrellas que comenzaban a brillar sobre San Miguel. Cada chispa de luz parecía un recordatorio de que la justicia siempre encuentra su camino. Así cuentan en los pueblos, susurró, y así lo recordarán por generaciones. Que nadie olvide que el bien y la justicia siempre encuentran su sendero, aunque el camino sea duro y esté lleno de fuego. La esperanza perdura. Los habitantes regresaron a sus hogares, reconstruyendo no solo las paredes, sino también la confianza y la dignidad que Rojas había intentado destruir. La historia del coronel se convirtió en un ejemplo y advertencia, que la memoria del pueblo es invencible, que la justicia popular, aunque dura, es necesaria para mantener el orden y proteger a los inocentes. Zapata, montando su caballo al caer la noche, miró la plaza silenciosa y pensó, hoy San Miguel recupera su voz. Hoy la memoria vence al miedo. Y así será mientras haya hombres y mujeres dispuestos a recordar, a levantar la voz y a defender lo justo.